Hola muchachos, ¿cómo les va? En este video quiero enseñarte a usar formato de tabla de Excel y explicarte por qué es mejor que usar las tablas sencillitas y normales con borde. Vamos a comparar los beneficios que nos dan usar en un conjunto de datos formato de tabla de Excel a no usarlo. Vamos a ir viendo las diferencias y por qué es que es más recomendable usar este formato. Acompáñame hasta el final del video, vamos a verlo paso a paso. Bienvenidos muchachos, aquí tenemos nuestra tabla sencilla, normalita, que la vamos a convertir a formato de tabla, ¿ok? Le vamos a dar un formato de tabla. Entonces copiamos esto y lo pegamos aquí en valores para poder hacer las comparaciones de un método y otro. Voy a hacer esto más para acá. Y aquí voy a decirle, voy a copiar este título, le voy a poner datos con formato de tabla de Excel. Listo. Entonces, para dar formato de tablas a un conjunto de datos, muchachos, ustedes se van a ir a la ficha de inicio y le van a dar a este botoncito aquí que dice dar formato como tabla. Y le van a aparecer, bueno, antes de eso tienen que seleccionar, porque Excel les va a pedir a un rango de datos que le va a aplicar ese formato. Entonces seleccionan su conjunto de datos y le aplican el formato que ustedes quieran. Aquí pueden elegir los colores, un color más bajito, medio y oscuro. A mí me gusta trabajar con tonos grises porque eso resalta la información. Cuando quiero colorear una columna, una fila para resaltar información, no desentona y se mira bastante bien porque el gris combina y contrasta con los demás colores. Yo voy a ocupar este gris. Me va a preguntar si mi conjunto de datos tiene encabezado. En este caso sí, aquí tenemos los encabezados de la tabla, le decimos que sí. Y ya me aplica mi formato de tabla. Ya me convirtió mi formato de tabla. Fíjense bien, yo tengo aquí diferentes formatos. Aquí está formato ninguno. Si ustedes se fijan, ahí dice ninguno. ¿Qué significa? Que no tiene colores. Pero él tiene formato de tabla. ¿Cómo me doy cuenta? Por esta esquinita que está aquí. Ahí ese conjunto de datos que está dentro de esa esquina tiene formato de tabla y por lo tanto tiene todas las opciones habilitadas del diseño de tabla. Fíjense que ahorita que insertamos la tabla, se me habilitó esta pestaña que dice diseño de tabla. Si yo me ubico aquí en este conjunto de datos que no tiene el formato de tabla, no tiene habilitada esta pestaña. Entonces, aquí en diseño de tabla están todas las opciones y todas las bondades, todos los juguetes con los que podemos trabajar que me hacen más fácil el trabajo, a diferencia de trabajar con tablitas sencillas. Entonces vamos viendo uno por uno. Primero voy a volverlo al tono gris que a mí me gusta. El primer punto que quiero mencionarle es que a este conjunto de datos podemos asignarle un nombre, podemos nombrarlo. ¿Cómo hacemos esto y para qué nos sirve? Bueno, nos ponemos en el conjunto de datos, diseño de tabla, y aquí dice nombre de la tabla. Aquí le podemos poner cualquier nombre, yo le voy a poner ventas. Enter, ya le asigné un nombre. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero insertar una tabla dinámica. Yo la voy a insertar por aquí. Y le voy a decir ficha insertar, tabla dinámica, y le voy a decir de un rango o tabla, ¿ok? Lo que normalmente hacemos es, nos vamos a seleccionar el rango, ¿ok? Y créame la tabla dinámica en base a este rango. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de otra manera. En lugar de seleccionar el rango, vamos a decirle, yo ya seleccioné un rango de datos y ya le asigné un nombre. Entonces yo voy a llamar a ese conjunto de datos. ¿Cómo lo nombré? Lo nombré como venta. Entonces le voy a decir, créame una tabla dinámica con los datos de ventas. Y listo. Ahí está ya la tabla dinámica. Si ustedes se fijan, los campos de la tabla son las mismas columnas de esta tabla que está acá, de este conjunto de datos. Entonces, esa es una de las maneras. No quiere decir que no se pueda hacerlo aquí, pero si yo lo hago acá, fíjense bien, yo voy a hacer esto ahorita, voy a seleccionar mi conjunto de datos en mi tablita sencilla y le voy a asignar un nombre. ¿A dónde? Aquí, en el cuadro de nombres. Y le voy a poner cartera 2.
Perdón, cartera 2 no, ventas 2. Estoy con, es que estaba haciendo un ejercicio de cartera ahorita. Ventas 2. Ok, y ahí tenemos entonces. Ya asigné un nombre. ¿Qué pasa? Fíjense bien, yo me voy a administrador de nombres, fórmulas, administrador de nombres, y aquí tengo yo ventas 2. Ahí tengo todos los nombres que he asignado en mi archivo. Ventas 2, ¿qué es ventas 2? Bueno, es este conjunto de datos. Y aquí me selecciono, aquí dice, se refiere a este conjunto de datos. Si yo clico ahí, se me habilita la selección que corresponde a ventas 2. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a cerrar y resulta que voy a ingresar más facturas. Bueno, voy a ingresar esta y esta. Me voy a ir de nuevo a administrador de nombres y vuelvo a decirle qué cosa significa ventas 2. Bueno, significa este conjunto de datos. Se fijan, no me abarca los nuevos ingresos de datos. Esa es una de las debilidades. Yo tendría que volver a actualizar mi rango y decirle, no, ventas 2 se refiere a esto. Cerrar, guardar cambio, sí. De nuevo administrador de nombre, ahí tengo. No sucede eso cuando tenemos formato de tabla. Ahora me voy a ir a administrador de nombre y le voy a preguntar qué cosa es ventas. Y fíjense, no me habilita este rango porque está, por así decirlo, está limitado a la información que está en la tabla. ¿Ok? Lo que esté dentro de la tabla, eso va a ser el rango de datos de este nombre. Está limitado a lo que esté dentro de la tabla. Obviamente, si yo pongo algo fuera de la tabla, no va a ser parte de este rango. Ahora fíjense en algo. Este es el punto número 2. Este es el punto número 2 que les quiero enseñar. Si yo quiero agregar una fila aquí, fíjense bien aquí primero. En la parte de rango de datos de ventas, llega hasta la N20, hasta la fila número 20, que es esta. Ahora van a ver cómo va a cambiar eso cuando yo ingrese más filas a la tabla. Si yo quiero ingresar más facturas aquí y que pertenezcan al rango de la tabla, sencillamente voy a escribir una sobre otra, una debajo de otra. Voy a hacer esto, ¿se fijan? Ahora, si yo me voy al administrador de nombre, me va a abarcar el rango del nombre de ventas, me tiene que abarcar hasta la fila 26. Vamos a ir a verlo. Rango de administrador de nombre, ventas, miren, fila 26. Entonces automáticamente se va ampliando el rango de datos de la selección del nombre que yo asigne. Muy bien, ventaja número 3. Si yo voy a crear aquí una fila más, pero con la misma información de esta fila. ¿Para qué? Para crear un duplicado. Voy a hacerlo a propósito. Voy a agregar aquí y aquí. Agregué 3 filas con la misma información de la fila 20. Entonces hay 3 duplicados y este valor es el único. Debería quedar ese. Voy a hacer esto mismo con esta tablita sencilla. Vámonos, 3 hacia abajo y ahí tengo. Ok, fíjense cómo quito los duplicados en una tabla y en otra. Nos vamos a seleccionar toda la tabla y buscamos el botón de quitar duplicado. Eso está en datos y este es el botón de quitar duplicado. Le decimos que sí ahí, que me está preguntando si es toda la selección que está actualmente. Le decimos que sí. Y si ustedes se fijan, 3 valores duplicados encontrados y quitados. 13 valores únicos. Ya me los quitó. Ahora miren cómo se hace más rápido aquí. Me ubico en la tabla, diseño de tabla y aquí hay un botón que dice quitar duplicado. Aceptar. Listo, ya está. No tengo que seleccionar mi rango de datos, irme a datos, quitar duplicado. Es un poquito más ágil. La siguiente ventaja que les quiero mostrar es con los filtros. Si yo quiero filtrar información aquí, por ejemplo, por vendedor. Bueno, vamos a ver las facturas del vendedor 134. Ahora mostrame las del 238. 258, aquí está. Mostrame la del tal, 486 y tal. Tengo que ir a picarle a cada vez que necesita esta viñetita para poder filtrar. Ok, ahora fíjense cómo se trabaja con este formato de tablas. Tienen algo muy bonito que se llama segmentador de datos. Nos vamos a diseño de tabla y le decimos insertar segmentación de datos. Aquí me va a mostrar cuáles son las columnas que están dentro de mi tabla por las cuales yo puedo segmentar. Yo le voy a decir por vendedor. Y fíjense, me muestra este cuadrito así bonito con estos botones con los cuales yo puedo hacer el filtro. Si yo selecciono uno, estos son los ID de vendedores. Si yo selecciono uno, me hace el filtro automáticamente. ¿Ok? Y ahí puedo hacerlo, ponerlo de manera más presentable.
Si yo clico en la ventanita, en este cuadrito, puedo modificarlo y personalizarlo. Le voy a decir segmentación, le voy a asignar un colorcito gris para que combine con mi tabla y lo voy a poner de 4, 5 columnas. Voy a hacer este título más para arriba, lo voy a poner por acá, lo voy a hacer más grande, encojo por aquí. Y ahí tengo. El nombre de esta cajita la podemos cambiar. Nos vamos aquí a segmentación y aquí le cambiamos el nombre. Me parece que está bien que diga vendedores y así podemos filtrar información. Entonces fíjense cómo se mira de diferente, cómo se mira más presentable y es más ágil trabajar la información. Bueno, mostrarme las facturas del vendedor 213. Aquí están. Mostrarme la del 245. Ok, aquí están. Mostrarme la factura del vendedor tal. Y aquí están. Diferente a estar viendo el filtro manualmente, ¿ok? Esto nos da también un plus de que nuestro trabajo se mira más refinado dentro de la oficina. Bien, siguiente ventaja. Si yo quiero hacer una operación de totales en esta tabla sencilla, bueno, tengo que insertar la fórmula aquí, ¿no? Suma y seleccionar mi rango. Listo. Yo ya inserté la función suma ahí. Si quiero otra operación, por ejemplo, promedio, o máximo, mínimo, tengo que cambiar la función o ponerla en otro lado. Pues aquí ya le puse suma. Aquí vamos a poner, digamos, promedio. Insertar la función promedio. Puede estar diciendo, bueno, promedio de las ventas. Bueno, sí, también se ocupa. Hay casos en los que necesito promediar las ventas. Recuerden, aquí tenemos ventas de mes. Entonces yo puedo decir, bueno, las ventas del primer trimestre del 2022, el promedio de las ventas del vendedor tal. Entonces yo ya puedo decir, aquí está. Pero fíjense ahora cómo se hace en esta tabla. Nos vamos a diseño de tabla y aquí le decimos filas de totales. Y me ingresa al final de la tabla una fila que yo le puedo modificar. Yo le puedo decir a esta sumar o promediar. Aquí yo puedo configurarla en cualquier columna, cualquier operación aritmética y la tabla me la va a hacer. Inclusive es una operación dinámica, pero yo le digo aquí suma y me está sumando todas estas filas. Pero si yo solo filtro por el vendedor 486, él me va a sumar nada más las que le apliqué el filtro. La siguiente ventaja, muchachos, tiene que ver con ingresar información a la tabla. Ya les mostré cómo se ingresan las filas, solamente escribimos hacia abajo. Aquí, como ya le puse totales, Excel entiende que es el final de la tabla. Si yo quiero insertar más filas, yo tengo que quitarle los totales y seguir insertando más. Ya llegué al final. Entonces voy a buscar de nuevo, me ubico en diseño de tabla, fila de totales. La necesito actualizar más, entonces voy haciendo este ejercicio. Lo mismo con las columnas. Yo acá en columnas puedo ingresar una columna. Vamos a ponerle aquí descuento 5%. Descuento 10%. Miren, solamente ingreso el nombre de la columna y la tabla automáticamente me la selecciona como parte del conjunto de datos que pertenecen a la tabla. Voy a insertar dos columnas aquí para hacer lo mismo y que no me abarque espacio de la otra tabla. Entonces voy a poner esto más para acá y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a decir descuento 5%, descuento 10%. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a insertar operaciones aritméticas, que esto es la siguiente ventaja que les quiero mostrar. Si yo quiero, por ejemplo, aplicar aquí el 5% de descuento de esta venta, yo tengo que hacer esto por el 5%. Enter. Aquí el 10. Esto por el 10%. Esta tablita está sencilla y solamente tiene 13 facturas. Si yo tuviera una base de datos de 1000 facturas o 1500 facturas, yo tendría que hacer esto, copiar e irme hasta la fila final y pegar o dar doble clic aquí, en esta esquinita. Doble clic para que mi fórmula se replique en las demás filas. No así cuando estamos trabajando con formatos de tabla. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a decir igual y le voy a decir esto. Y observen que lo que me pone no es una referencia de Q8, que es esta celda, sino que me pone una referencia de total, o sea, el nombre de la columna. ¿Qué es lo que le voy a decir a Excel entonces? Que me multiplique o que me haga esta operación que le voy a indicar ahorita
en todas las filas de la columna total. Eso es lo que ella va a entender. Entonces lo va a hacer en todas las filas de esa columna. Le voy a decir, esa celda por 5%. Y fíjense cómo ya me las replica en todas las demás filas. Lo mismo con esto. Igual esto por 10%. Y fíjense cómo ya me aplica la operación aritmética sin necesidad de estar copiando, replicando en las demás filas, todo. Entiende ella que lo tiene que aplicar a todo su formato de tabla. Bien muchachos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el tutorial y coméntenme por favor a ver si les sirvió. Espero que les sirva. Realmente es recomendable trabajar con formato de tabla. Yo lo uso casi siempre para trabajar mis archivos. Bueno, y espero que les haya servido mucho. Hasta el próximo tutorial.